Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Esto está en vivo, pero no está en vivo. Está grabado, así que si me hablan, yo no les voy a contestar por el chat, porque esto es La Mano Visible, versión eh, indirecto, en vivo, pero no en directo. Una especie de fútbol de primera para los que son, para los que son o los que somos de los criados en los 90 y hemos sido disfrutado de esos domingos sin ningún lugar a dudas con los relatos de Macaya Márquez y de Araujo. Bueno, vamos a hacer un poquito de todo, vamos a charlar un poquito de todo, pero como les había prometido, vamos a hablar en varios jueves o varios de estos capítulos que, que no vamos a estar en vivo y que podemos salir un poco de la coyuntura, aunque ahora voy a hacer un breve repaso antes de comenzar con esto, vamos a hablar de este libro, del primer capítulo de este libro. También si quieren ver una versión ampliada o escrita, se puede ver en newsba.com.ar. También les quiero recomendar, ya que estamos hablando de libros, si quieren entender cómo combatir de verdad a los regímenes totalitarios, a los dictadores, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, todo lo que está en contra del liberalismo, les recomiendo leer Totalitarismo, los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, que por lo menos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el 2 lo vamos a tocar muy por arriba, el capítulo 1 es el capítulo que vamos a tocar hoy del libro de Agustín Laje, que como dice acá en una entrevista, dice ser el autor más influyente de derecha de habla hispana, y por eso es que usamos este libro, porque nosotros estamos en contra de la idea del globalismo. Así que hoy vamos a ver en términos generales qué es la idea del globalismo y vamos a empezar a desmenuzar el camino que Agustín, un tipo recontra preparado y que para nada es algo personal contra él, sino contra esta idea de un ingeniero social que nos controla. eh, bueno, vamos a ir capítulo a capítulo charlando sobre esto. Perdón, pero es jueves, en este momento son las 6:30 de la tarde. Esto va a estar saliendo a eso de las 8 y tenemos que meterle prisa. Vamos a arrancar con el resumen rápido de Argentina y un poquitito del mundo. Protesta del Hospital Garrahan. Los trabajadores marcharon a la Plaza de Mayo por mejoras salariales. Reclaman un aumento del 100% en todos los sueldos. Los médicos residentes levantaron el paro, el gobierno tildó la medida de extorsión política. Otros hospitales también están evaluando sumarse. Feriantes de La Salada protestaron frente a la Municipalidad de Lomas, exigen la reapertura del predio y piden ingresar para recuperar la mercadería. La semana que viene podría estar solucionado este tema. Tiroteo en La Matanza. Un policía hirió a un niño. La policía fuera de servicio se resistió a un robo en Ciudad Evita. El tiroteo terminó con un herido de 7 años que recibió lamentablemente un disparo en la cabeza y un delincuente abatido. El oficial fue detenido por exceso en la legítima defensa. Proyectos para blanquear los dólares en el colchón. El gobierno finalmente envió al Congreso un paquete de leyes para fomentar la regularización de los ahorros en la ley penal, económica y procedimiento fiscal. Bajan penas, se actualizan montos por inflación. Se enmarca en el plan para atraer 270.000 millones de dólares. Milei anticipa el veto en el aumento de las jubilaciones y lo que tiene en vilo el mundo, el conflicto entre Elon Musk y Donald Trump. Primero Musk criticó el plan fiscal de Trump. Luego Trump le respondió con amenazas de cancelar los contratos de Tesla, SpaceX y Starlink.
Las acciones de Tesla cayeron 14%. Musk lo vinculó a Trump con Epstein y Musk considera fundar un partido centrista aumentando la fractura en la derecha. Esto es lo que tenés que saber para irte a dormir más o menos informado. Ay, cómo me cansa hacer el resumen. Espero haberlo metido en 1 minuto y medio. Perdón por la oscuridad, es que tuve un problema lumínico. Tengo una luz menos. Ya de por sí tengo pocas luces. Ahora tengo una luz menos. Bueno, vamos a arrancar despacito y sin apuro. A lo que llegamos, llegamos. A lo que no, no. Obviamente esto es un punteo. Yo les recomiendo que lean el libro. Porque como siempre te digo, no me creas a mí. No le creas a nadie. Lee todo. Investiga todo. Porque es la única manera que tenemos. Estaba mirando para este lado porque hoy acá tenés la posibilidad con una aplicación que se llama Chat GPT o Chat GPT de charlar con una inteligencia artificial que te va a buscar en todas las fuentes del mundo la posibilidad de investigar sacándote de lado los sesgos, que ya vamos a hacer un capítulo especial de los sesgos, para saber de qué estamos hablando o de qué te están hablando. Básicamente la idea del globalismo que encarna Agustín Laje en este libro, pero que es una idea trumpista, es una idea de la ultraderecha alemana, en gran parte de Putin, de Orban, de quien ya vamos a hablar. Es la idea de que hay un ingeniero o varios ingenieros sociales que moldean nuestra sociedad. Y bueno, yo creo que, y en base a eso estoy haciendo un trabajo de que el mundo hoy es caos. No hay 3 o 4 tipos que se sientan en una mesa y deciden para dónde va a ir el mundo o para dónde no va a ir el mundo. No creo que Europa haya caído, como dijo Nahuel Sotelo, quien fue con Laje a verlo a Orban y dijo que bueno, su sueño era que los chicos vean a Europa como era antes, que ya no es más así. Bueno, básicamente la culpa la tiene el wokismo y la inmigración, qué sé yo. La verdad, para mí eso es un disparate. Por ejemplo, en el primer capítulo habla de el despotismo, la llegada de la Revolución Francesa para que se vaya ese despotismo, pero cómo la Revolución Francesa es una semilla wokista y cómo es en realidad la democracia liberal una trampa mortal para el liberalismo verdadero. Primero dice, la incuestionable hegemonía del sistema democrático moderno, que desde entonces y hasta nuestros días opera en Occidente, encuentra en esta definición de despotismo un fundamento crucial. O gobierna el pueblo o gobierna el despotismo. Quiere decir que para este tipo de democracia, un déspota, una persona que absorbe todo el poder, no, no existe. Eso en realidad hay un libro que después lo comentaremos, no tenemos tanto tiempo, que se llama El Príncipe Democrático, que se ve que no es tan así. Pero bueno, ahí ya empieza a citar a intelectuales de la Revolución Francesa,
como Emmanuel Sieyès, perdón mi francés, donde lanzó un opúsculo titulado Ensayos sobre los privilegios, en los que arremetió contra la estructura política y social y francesa en términos evidentemente rusonianos, en, en haciendo referencia a Rousseau, de quien ya hablamos antes, uno de los tres filósofos políticos que marcaron la vida de Occidente. Bueno, según Sayes, hay que buscar destruir el sistema estamental. Recordemos que Francia estaba dividida en estamentos, bajo el concepto de nación y fijar una ley común. Acá dice esto. Tenemos dos formas de ciencia política enfrentadas. Por una parte, una despótica de carácter empírico, es decir, basada en los hechos, y por otra, una ciencia política liberadora y revolucionaria basada en los recursos de la razón abstracta para reorganizar desde cero la sociedad. Lo que está en juego es el argumento político tradicional basado en la experiencia acumulada de la historia, al que los revolucionarios enfrentan la razón ahistórica y pretendidamente universal. La revolución solo puede consumarse si la historia deja de funcionar como fundamento de orden político y social, y en cambio los hombres se entregan por entero a reconstruir la sociedad. La hegemonía del racionalismo político acaba de comenzar. Wow. Vamos a tratar de explicar un poco esto que es la esencia central, un poco de este capítulo. Ahí lo que dice es que los hombres antes de la Revolución Francesa acumulaban conocimiento a través de la tradición, que el rey y el déspota estaba allí porque era tradición y costumbre y la gente se manejaba de esa manera de forma hasta feliz por el tono en el que lo escribe. Pero eso se lo agrego yo, ¿no? Hasta incluso dice que, que de esta manera va en contra de Aristóteles, lo dice luego. La revolución solo puede consumarse si la historia deja de funcionar. Bueno, parece que acá Agustín se olvida de las condiciones de vida que había en el medioevo que estaba terminando. Se olvida de las constantes guerras entre Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra que estaba por entrar a la revolución industrial. Se olvida de los hechos que suscitaron la Revolución Francesa, que no fue un hecho meramente intelectual. A ver, la historia de la Revolución Francesa no se dio por falta de tradición histórica y porque los revolucionarios no conocían o desconocieron la historia de Francia y demás. Es más, si solo nos basáramos en la historia, no habría posibilidad alguna de evolución. La historia hay que conocerla. Sí, la historia hay que conocerla. Hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores y para aprender y sumar conocimiento. Pero si nos quedamos en la historia, vamos a seguir suponiendo o pensando que la malaria se cura con un chamanismo de una tribu. O vamos a seguir suponiendo que existen las brujas y que hay que quemarlas. Entonces, es muy importante hacer ese razonamiento abstracto para poder
crecer. Es muy raro porque aparte él en una entrevista que acabamos a mencionar, habla sobre Occidente y 3 pilares en los que dice que se basa Occidente. Y yo creo que son los 3 pilares que Occidente quedaron. Por eso este libro y esta idea me parece totalmente reaccionaria. Así como según se ha convencido a sí mismo el ingeniero social, él es capaz de crear la sociedad a partir de los dictados de la razón. Wow. Bueno, está lleno de un montón de cosas. Después esto lo vamos a hacer. La idea es hacerlo en un podcast, el libro entero, que obviamente lo he ya estudiado todo, hacerlo en forma de ensayo. Acá la idea es ir un poco entretenerlos en este especial de La Mano Visible, aunque vamos a ir con más capítulos de esto. Pero me parece que lo más importante en esta época en la que, como ya dijimos, Trump se peleó con Elon Musk, que los dos supuestamente estaban en contra del wokismo y a favor de la motosierra, donde Milei y Trump supuestamente son lo mismo, pero uno se cierra y el otro se abre económicamente. Me parece que tenemos que hablar un poquito de la historia. En primer lugar, a ver, habla de varios actores intelectuales de la Revolución Francesa, pero no habla de cómo sucedió la Revolución Francesa y habla en especial, para vincularlo con el comunismo, de Babeuf. Babeuf fue un intelectual de la Revolución totalmente sin ningún tipo de vinculación con marginal, totalmente marginal, pero le dedica casi 3 capítulos. Después, cuando habla de los totalitarismos, le dedica casi todas las palabras a los soviéticos, mientras que a los amigos de bigote, el italiano y el alemán, le dedica breves palabras. Me parece que si hablamos de totalitarismos, no va por ahí. Primero y principal, algunos que deja fuera, Voltaire. Voltaire fue clave para la época de las luces. Ni que hablar de René Descartes, pero viene mucho atrás. Murió justo en 1778, poco antes de la Revolución Francesa. Era un gran crítico del absolutismo, central en el pensamiento ilustrado. Hablaba de la libertad de pensamiento, de la tolerancia religiosa y criticaba al dogma y al autoritarismo. Inspiró el pensamiento anticlerical y el derecho de las defensas individuales. Que después todo esto en la Revolución Francesa, que ya la vamos a contar, tarde mucho en llegar, es otra cosa, porque las revoluciones tienen sus tiempos también, y para eso sirve la historia. A Jean-Jacques Rousseau, a quien lo destruyó casi por completo, murió también en el 1778, defensor de la soberanía popular, de la voluntad general y de una sociedad fundada en la virtud y la igualdad. Esto es lo que más le molesta al querido amigo Agustín, porque supuestamente es totalmente una abstracción hablar de un único pueblo. Obviamente es una abstracción hablar de un único pueblo, pero se entiende. Digo, no se pueden tomar literal algunas cosas y otras no. Hay que usar el raciocinio. También deja afuera
a John Locke, ¿no? El gran liberal inglés que fue muy importante luego en la revolución. Luego se usó la idea de Rousseau para justificar el terror francés de Robespierre, pero él estaba muerto. Estaba muerto ya. Montesquieu, a quien nombra, pero a quien dice que no lo respetaron, inspiró más a las repúblicas modernas y a las monarquías constitucionales que al régimen jacobino. El régimen jacobino no es el resultado de la Revolución Francesa. El resultado de la Revolución Francesa es el mundo de Occidente que tuvimos y que tenemos. El gobierno jacobino, el terror, fue el resultado malísimo del miedo que tenía Robespierre y su guillotina de perder lo conseguido y de mirar por la espalda constantemente y ver traidores en todos lados. Después hay dos que tiene alquilados en el libro totalmente, en ese capítulo por lo menos, Emmanuel Seyes, que vivió hasta 1836, que hablaba de soberanía nacional, criticaba el privilegio aristocrático y, bueno, figura clave en el inicio del proceso revolucionario y en la caída del directorio con Napoleón. Pasó de revolucionario a ser arquitecto del 18 Brumario. Pero bueno, pasa en las mejores familias. Y Maistre, o Maistre, no sé francés, disculpen. Pensador contrarrevolucionario, defensor de la monarquía absoluta. Fue uno de los más lúcidos críticos del caos revolucionario. Robespierre lideró el terror justificando la represión como defensa de la revolución. Y bueno, ahí tenemos más o menos los nombres importantes que tenemos que pensar si hablamos de la Revolución Francesa en sus autores intelectuales. A ver, ahora vamos a la parte histórica, que es lo que omite el querido Agustín. Entre 1789 y 1799 surgió el sistema capitalista moderno. Para aquel entonces, la principal actividad económica, la potencia económica de Occidente y de Europa, que era lo que hacía crecer a Europa, era el comercio. Era el comercio. ¿Qué más abstracto que el comercio? Por eso las tradiciones y los órdenes feudales empezaron a caer. Bueno, acá se me mezclaron algunos papeles, pero les voy a decir las razones que vinculan a la Revolución Francesa con el capitalismo. Eliminó privilegios señorales, diezmos eclesiásticos, servidumbres feudales. Permitió la libre circulación de la tierra y del trabajo. Creó las condiciones básicas del mercado capitalista. La burguesía la utilizó para romper el feudalismo. O sea, la Revolución Francesa marca el final del feudalismo. Nosotros que en Argentina nos quejamos de los feudos
La Revolución Francesa terminó con el feudalismo en su etapa histórica. Ascenso de la burguesía como clase dominante, constitucionalismo y derechos individuales, transformación del trabajo y fin del privilegio corporativo. Esto quiere decir que el trabajo pasó a ser una obligación, pasó de ser una obligación feudal a ser una mercancía regida por la oferta y la demanda. ¿Esto te molesta, Agustín? Expansión global a través del imperialismo napoleónico. Bueno, en la época de Napoleón, a ver, estas ideas se llevaron a través del mundo, si bien luego esto cae. Separación entre la iglesia y la economía, y la filosofía política que legitima el capital, entre ellos, bueno, Rousseau. Hannah Arendt, a quien nombramos, dice que la Revolución Francesa fue menos democrática que liberal y más preocupada por la seguridad de la propiedad que por la igualdad. O sea, lo que más protegió a, a la revolución, o lo que más protegía a la revolución, fue la propiedad privada. Con la Revolución Francesa aparece la propiedad privada como el principio del liberalismo burgués que vendría mucho más adelante. Y la idea de Laje de que la igualdad venía que hacía que sea un único pueblo y que no puede existir un único pueblo, y bueno, todas esas cosas que ya comentamos antes, Hannah Arendt nos dice: no, les importaba la propiedad privada. Y que para mí está bien eso, porque el pensamiento único no existe. Después, en otro día, porque si no se nos va a ir el tiempo, vamos a hablar de cómo se desarrollaron los hechos, pero básicamente un pueblo, un París, capital del mundo, que vivía en constante guerra con Inglaterra, que había ayudado a la revolución de los Estados Unidos, una revolución liberal burguesa también, de las más importantes. Bueno, la gente finalmente se cansó y obviamente agitado con todas estas ideas, con gente que fue llevando, comenzó el proceso de toma de la Bastilla, caída del monarca, restauración de monarquía absoluta, el proceso napoleónico y finalmente la restauración de la República Burguesa. Pero pensar o suponer que la Revolución Francesa es la semilla del wokismo, porque apareció en la cabeza de un ingeniero social que quería hacer Occidente a su manera y que el pueblo francés no tuvo nada que ver en el inicio del proceso con la toma de la Bastilla y que termina prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, es un capricho, porque yo estoy seguro que Agustín Laje conoce muy bien la historia y que no se perdió de todo eso, que lo sabe. Entonces es una visión antojadiza de la historia. Tan antojadizo es que hace un par de días Agustín Laje, que se considera liberal, y Nahuel Sotelo
secretario de Culto y Civilización, que se considera también liberal y que quiere enfrentar a Cristina Kirchner ahora en la tercera sección electoral, fueron a visitar en en una juntada anti-woke en Hungría, con el dictador húngaro Orbán, Víctor Orbán. Víctor Orbán, que quiere reformar nuevamente la Constitución. Víctor Orbán, que también tiene como enemigo a George Soros, a las Naciones Unidas. Víctor Orbán, que persigue a los periodistas independientes. Más del 80% de los medios están en manos de gobiernos o de los oligarcas y reciben el 90% de la pauta del Estado, según un informe de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, lo visitaron Laje y Sotelo la semana pasada, se sacaron una foto y estuvieron hablando allí de wokismo y de todo un poco. Raro para un liberal juntarse con un amigo de Vladimir Putin, juntarse con un amigo de Lukashenko, juntarse con un amigo que es un dictador de extrema derecha. Se supone que un liberal tiene que estar totalmente ajeno a, a cualquier dictador, ¿no? Por eso es bastante raro esto, esta visita a Orbán, que vaya a charlar allí. Me parece raro. Por ejemplo, dice Jorge Fernández Díaz, Víctor Orbán es bien conocido en el mundo entero por haber instaurado un régimen populista de extrema derecha, una autocracia soft, un antisistema que combate a jueces y periodistas, el arte y la cultura, la diversidad sexual y la autonomía ideológica en las universidades. Reivindica a Antonio Gramsci y consagra la hegemonía que con reconocidos trucos y mañas feudales, los mismos mecanismos que rancios varones peronistas utilizaron durante años en sus bastiones históricos y que los Kirchner quisieron extrapolar sin éxito a toda la nación, logra siempre inclinar la cancha en los comicios y bloquear cualquier alternancia. A ese hombre fue a visitar Agustín Laje. Ahora, díganme ustedes, ¿quién tiene más característica de ser un ingeniero social? Rousseau, con su contrato social, que dice que los hombres se unen en un contrato para llevar adelante su proyecto de vida y respeta la propiedad privada, u Orbán, que quiere limitar la libertad de expresión, la libertad de género y la libertad, de género, la libertad de ser quien querés ser, la libertad en las universidades, persigue periodistas, un dictador básicamente. Lo que ya dijimos antes, ¿quién tiene más de ingeniero social que Víctor Orbán? ¿Quién? Porque Agustín Laje, en su libro Globalismo, habla en contra de la ingeniería social. Rusia es un ejemplo de ingeniería social. Orbán es amigo. Bielorrusia es otro ejemplo. Orbán es amigo. Los amigotes, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, como Orbán está en contra de la ideología woke, que también es un poco inventada por ellos, ¿no? Pero
está en contra de todo esto que Laje habla y tiene los valores tradicionales de Laje va y se junta, porque Laje no es liberal, porque Laje es conservador, como Putin, como Orbán y como Lukashenko. Algo que me llamó la atención en una entrevista que le hicieron a Agustín Laje también, es que dice, Occidente es la conjunción de tres tradiciones fundamentales: los antiguos griegos, los romanos y el cristianismo. El siglo XXI nos encuentra en un mundo nuevo atravesado por la aceleración de la tecnología a niveles insospechados, que dinamiza nuestra vida cada día más y más. ¿A vos te parece que Aristóteles estaría a favor del planteamiento del medioevo, de este pensamiento conservador? ¿A vos te parece que los romanos, con su, a ver, con sus famosos baños romanos y sus conductas sexuales, iban a estar a favor de esto que tanto luchan por regresar a los valores Dios, patria y hogar, que también lo escuché hablar sobre ese tipo de valores? Creo que está de hecho dedicado acá. ¿A vos te parece que Cristo, ahora con la muerte de Francisco y la venida de León XIV, que Cristo eh, quería una humanidad donde eh, se ven las cosas que se están viendo con Vladimir Putin, con campos de concentración, donde solamente se escucha o se ve o se le echa la culpa a alguien? Em, Le está faltando una parte muy importante de la historia de Occidente a esto. Llegó al medioevo. Vamos de vuelta. Laje dice, Occidente es la conjunción de tres tradiciones fundamentales: los antiguos griegos, los romanos y el cristianismo. Se quedó en el medioevo, porque el Occidente es el resultado de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Después también todo lo que pasó en el siglo XX y todo lo que está pasando en el siglo XXI, y la segunda y la tercera revolución industrial y demás. En definitiva, eh, y para no hacerlo demasiado largo y hacer un resumen más derecho ahora sobre revolución industrial, revolución francesa, perdón, y si es ingeniería social o no, si es clamor popular o no. Voy a hacer una breve lectura este, del artículo que pueden encontrar en newsbea.com.ar. Pero me parece que queda bastante claro, ¿no? Que es, por lo menos, yo en este capítulo no estoy hablando del wokismo, de los argumentos que tienen para el wokismo, sino que estoy diciendo que en su concepción histórica se queda corto a propósito, porque yo estoy seguro que él sabe mucho de historia y sabe el papel de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial. Deja afuera autores imprescindibles a propósito, pero vamos a resumirlo de esta manera.
Agustín Laje en los primeros capítulos de Globalismo propone una visión al menos llamativa de la Revolución Francesa. La presenta como el origen del ingeniero social, un experimento planificado de ingeniería por élites ilustradas. El ingeniero social fue parido a finales del siglo XVIII por la Revolución Francesa. Habría engendrado doctrinas ideológicas como el socialismo, el marxismo o incluso el racismo, y cuyo legado serían protagonistas de los excesos totalitarios del siglo XX, haciendo foco sobre todo en el totalitarismo soviético. Esta interpretación es totalmente reduccionista y contrasta fuertemente con lo que es un consenso historiográfico sobre las causas y naturalezas del evento fundamental de la modernidad. O a ver, cuando él dice griegos, romanos y cristianismo, le falta 500, 600 años de historia. Lejos de ser un experimento calculado desde cátedras o logias, la Revolución Francesa estalló desde abajo, impulsada por el descontento popular generalizado por factores estructurales, la culminación de múltiples factores: crisis económicas, crisis fiscal, crisis del Estado, malas cosechas, hambrunas y sí, las nuevas ideas ilustradas sobre la igualdad, el desgaste del antiguo régimen, fueron un combo detonador para generar un cambio radical. La toma de la Bastilla, la marcha de las mujeres sobre Versalles, no fueron eventos diseñados por un ingeniero social, fueron marchas, manifestaciones eruptivas de un hartazgo popular. Hartazgo popular contra un sistema injusto. Hartazgo popular que pudo haber pasado en Argentina cuando Milei llegó al poder. Es imposible pensar que la Revolución Francesa fue planificada. Laje encuentra aquí las raíces de lo que él llama globalismo. El 89, el 1789, fue un estallido sociopolítico muy complejo, nacido de un antiguo orden en régimen, de un antiguo régimen y un antiguo orden en crisis, de un pueblo que tenía hambre y que lo conduce linealmente al siglo XXI. No un acto inaugural de ingeniería social. Después vamos a hablar del capítulo 2, donde habla de totalitarismos y deja de lado algunas cuestiones fundamentales. Pero lo que quiero que quede claro acá, y lo que a mí me molesta, no es algo personal, me molesta como inquietud ideológica, como alguien que tiene por idea que al mundo lo rigen ingenieros sociales, una especie de Big Brother del 1984, o de Huxley y su mundo feliz, es amigo de Orbán, de Víctor Orbán, y le hace loas. Es amigo de ese tipo de dictaduras. ¿Qué tan lejos están Orbán de Maduro? Son iguales. Uno está disfrazado de ser un poco más eh, cool, un poco más permisivo. Maduro también, o Chávez en su momento lo estuvo. Putin, que hace 30 años está en el poder y que masacra a ucranianos con la excusa ridícula que ya conocemos. El mundo no tiene hoy en día un sistema que lo lleve.
Durante años, civilizaciones mandaron en gran parte del mundo. Los sumerios, los egipcios, los romanos, los griegos, los Estados Unidos, los ingleses. Hoy el mundo está totalmente dividido en un caos político tremendo, y está en lo que llamamos infocracia. Eh, Hay un podcast que habló sobre eso. Las redes sociales, la sobreinformación y todo lo que estamos viviendo en esta explosión tecnológica nos tiene en un mundo bastante complejo de entender. Y si es bastante complejo de entender, ¿cómo puede ser obra de un tipo, dos o tres que se juntan una o dos veces al año y dicen, bueno, vamos a hacer que a partir de ahora la tendencia número uno sea Wanda e Icardi? Las audiencias mandan, el consumo manda. A ver, muchachos, ustedes que son capitalistas, que se dicen liberales, deberían estar felices de que el que manda es el consumo. El consumo es el que manda. Punto. Y los que son reaccionarios contra eso son los que ustedes van a afelar, como Milei, como Trump, como Orban, como Lukashenko, como Putin, como Bukele, como tantas otras cuestiones que van dando vuelta por ahí. No importa si son de izquierda o de derecha, usan los términos de izquierda y de derecha para decir, de este lado está el bien, de este lado está el mal. No, señores, no. No es blanco y negro, sobre todo en este mundo de la vida. En cuestiones, sí, a ver, Putin, blanco o negro, sí, Putin es malo, punto. Maduro, blanco o negro, sí, Maduro es malo, punto. Yo siempre voy a ayudar a un opositor de Vladimir Putin o un opositor de Nicolás Maduro o a un opositor de Nayib Bukele, pero sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Sin ningún lugar a dudas. Ahora, la izquierda, la derecha, ya es totalmente anacrónico. Nos vemos en un próximo capítulo, espero que lo hayan disfrutado y gracias por estar ahí siempre del otro lado. Acordate de suscribirte, dejar el like y activar la campanita.